Bueno, sí, es historia de vida porque mis papás son titiriteros, tienen la compañía Marionetas de la Esquina y pues desde chica siempre vi teatro y títeres, muchos títeres. Y siempre yo creo que me quedé con la espinita de querer ver historias donde yo me podía reflejar, donde pudieran pues contestarme preguntas quizá desde niña. Y los cuentos y obras de títeres que veía pues no eran suficientes, ¿no? Como que contaban estas historias, las de siempre, como dices, donde Caperucita siempre va a recorrer el mismo camino del bosque, ¿no? Por ejemplo, en esa época había muchas caperucitas. Y siempre me quedé con esa espinita, ¿no? Pues mis papás se habían separado, en una época muy convulsa en México, había muchos movimientos ideológicos, políticos. Mi papá era de una comuna, mi mamá también, era de un teatro político. Entonces yo me interesaba incluso más esas obras que las de niños que yo veía. Y cuando crecí y me acerqué, seguí cerca del teatro, pues también decía, ¿por qué no puedo contar historias para la niña que fui o para los niños de hoy que digan más de lo que nos pasa, de nuestra realidad? Y conocí a la maestra Susan Levaux, tomé un taller con ella y ella pues me impulsó mucho. Después me fui a hacer una residencia a Montreal con ella y sobre todo al paso de los años veo que lo que me dio mucho fue la confianza de decir me puedo dedicar a escribir esto y me puedo dedicar al teatro para niños. En México estoy hablando de finales de los 90, principios del 2000, en los que el teatro para niños pues era muy denostado, siempre es denostado, por las políticas, por los presupuestos, pero en esa época era mucho más, ¿no? Quienes hacían teatro despreciaban enormemente el teatro para niños y por eso fue que pues en México teníamos miedo, ¿no?, de hacer eso. Empezaba Las y Raíces, que fue un gran espacio donde desarrollar talleres, obras, circuitos, y así escribí obras como El siglo de mis abuelos, Dibujando una vaca, pero siempre me fui preguntando más y más, como de qué quiero yo hablar. Y luego también dije, yo ya soy un adulto, ¿no? Como que satisfice mis necesidades con la vaca, con los abuelos, con otras, no me acuerdo ahorita, pero fue cuando dije, tengo que estar cerca de los niños también, para saber si mis intereses se parecen o no. Y bueno, desde entonces toda mi escritura siempre va ligada a muchos talleres con niños. Si quiero hablar de la muerte, tengo que acercarme a ellos a preguntarles a partir de talleres, juegos, sentar a observarlos, etc., ¿no? Y bueno, he visto mucho teatro, veo muchos niños en el teatro, los observo, no solo en mis obras, y así fue pues como me apasioné de trabajar con los niños y hacerlo de una manera profesional, honesta y muy rígida, ¿no? Rígida en el aspecto de volverla una profesión. Primero y antes que nada debe tener un profundo respeto y amor por los niños, ¿no? Porque si no lo haces desde ahí, pues vas a caer en un producto estereotipado o artificial, que es lo que creo que pasa mucho, ¿no? Y segundo, bueno, pues trabajar el texto como se trabajan todas las obras de teatro, desde el análisis, el estudio del personaje, la observación de los niños de nuevo. O sea, hay que tener mucho en cuenta a nuestro público, al público al que vamos dirigidos, que no significa hacerles concesiones, ¿no? Baratas como en la televisión, sino entenderlos y respetarlos. Creo que es lo principal. Y después pues todo el mismo proceso que se hace para pues, montar una obra de adultos. Como arte, digamos, es el mismo proceso. Sí creo que los niños tienen, o sea, es un individuo que está aprendiendo el mundo.
Entonces, si voy a trabajar un texto de preescolar, pues no puedo meter muchos conceptos y palabras porque se van a perder, no porque son tontos o porque no son capaces, sino porque además de que van a ir a ver una obra al teatro, están en su proceso de aprender conceptos y empezar a explorar el lenguaje, ¿no? Entonces, como creador hay que tomar eso en cuenta, no como un límite, sino como una manera, una posibilidad de crear. Bueno, tuvo un arranque muy fuerte, muy importante en el principio de los 2000 que tuvo que ver con el Ogrito de Suzanne, sobre todo porque no hubiera talento, sino porque nos dio esa confianza de la que te hablo, ¿no? De ahí se empezó a dar otra dirección en los textos, en Maribel Carrasco, en Berta Iriarte, en Verónica, en mí, pero yo creo que nos adelantamos a las instituciones. Entonces, por ejemplo, mi obra de Dibújame una vaca fue vetada en teatro escolar porque decían que no era para niños, ¿no? Entonces pasó un tiempo para que se pudieran asentar esas bases de la dramaturgia y todo fue a partir de la dramaturgia. Yo creo que también los actores al encontrar textos más interesantes pues les daban ganas de montar obras para niños, ¿no? Hubo unos años en que actores de teatro conocidos empezaron a montar textos para niños y fue un boom que duró varios años. Después creo que lo que ha pasado es que se pusieron de moda los temas tabú y no sé si es lo mejor, porque no se hable de, eso es lo ideal, sino que se banalizaron un poco, se volvieron artificiales. Y entonces todo el mundo decía, yo voy a hablar de la muerte, o voy a hablar del divorcio, ¿no? Y entonces desde lo que yo vi, eran muchos textos del adulto contándole al adulto cuando él era chico, pero no eran textos, ni montajes, ni trabajos actorales de una real investigación del niño, o textos, historias o montajes desde el punto de vista del niño. Yo creo que eso es muy difícil de lograr, pero el día que lo logras es muy fácil porque todo fluye. O sea, contar historias desde el punto de vista del niño es lo más importante. Creo que hay de pronto toda una rama de textos, de montajes que se dirigen a los adultos que llevan a los niños al teatro, porque son los que pagan las entradas, o a los actores, a la gente del medio, que dice, ¡ay, qué bonito! ¿No? ¡Ay, está hablando de esto! Pero que se han vuelto historias de infancia para adultos, creo yo, más que teatro para los niños. Totalmente. Y si no hay dramaturgo, consigan un texto. O sea, si no hay un buen texto, ¿para qué arrancas todo el trabajo que implica montar una obra? Sí, eso creo que es fundamental. Puede ser, no conozco otros procesos y yo aprendí mucho del de Quebec, cuando me fui todo este tiempo a Quebec, después viví en Ontario, ahorita estoy haciendo un intercambio con una compañía en Vancouver y todos ponderan el texto dramático, tan así que un montaje puede pasar un año de trabajo y creación del texto y luego viene el montaje. Mira, creo que también el teatro para niños ha sido muy castigado por la cultura en todos los países, ¿no? Siempre es como el hermano chiquito o el patito feo del teatro. Entonces eso hace que tengas menos presupuesto, menos infraestructura, menos actores de verdad. Y entonces, pues no vas a invertir en un texto, ¿no? Y antes era como dramaturgo, escribir teatro para niños de calidad era así como impensable.
Entonces lo que había a la mano eran los cuentos de hadas, los cuentos clásicos, que son muchos y son muy bonitos y hay muchas enseñanzas. Yo creo que el problema con los cuentos clásicos es que Disney se los haya apropiado, porque en realidad si leemos los cuentos originales son muy interesantes y están llenos de muchos símbolos. Creo que más bien es esta ideología de que pensar que como es para niños hay que hacerlo todo chiquito, simplón, ponérselos peladito y en la boca, ¿no? Y los cuentos también dan para eso. Yo creo que si se hace una vez me acuerdo vi un Barba Azul de un portugués que era él solo en el escenario pasando por todos los personajes y era tal la intensidad dramática de la actuación que era, pues los papás decían, esto no es para niños, ¿no? Entonces yo creo que también depende esta suavidad que a veces creemos que hay que darle a los niños. Y mira, lo pienso como creadora, pero también lo pienso como programadora. Aquí en la titería, tenemos que vender boletos. Entonces, trato siempre de llevar 2 líneas de programación, las suaves y las intensas, porque yo sé que las intensas no van a vender boletos, pero tampoco puedo negársela al público. O sea, les tengo que decir, hay esto, pero hay esto. Y las dos no es que estén bien o mal, hay diferentes visiones de la infancia. El chiste es que tanto la suave como la fuerte se hagan con calidad y respeto a los niños, ¿no? Que partan de una visión del artista, de por qué me tomé la molestia de montar todo esto para un niño, solo para ganar dinero, pues no lo hagas, ¿no? Porque, digo, desde mi punto de vista, mejor vende pan o otra cosa, vende dulces para los niños, pero yo creo que el teatro y los que hacemos teatro y los que escribimos para niños, tanto narrativa como dramaturgia, tenemos esa gran responsabilidad, que el libro que el niño abra, si le aburre, lo vas a vacunar contra los libros o vas a vacunar contra las obras de teatro. La literatura infantil es muy rica, es muy vasta y ha pasado por muchas etapas, más que el teatro para niños. El teatro para niños está en pañales en comparación con la literatura infantil, y en la literatura se pueden encontrar muchas líneas de escritura, de pensamiento, visiones, filosofías, pero yo creo que si cada una está escrita con una verdad, con un amor, con un respeto a los niños y con una visión de creador, son piezas de calidad, ¿no? Primero entender por qué te llama ese cuento y qué quieres decir con ese cuento, ¿no? Yo creo que en las adaptaciones y en las versiones debe imperar, ahí sí, el mensaje del autor de yo quiero usar la Bella Durmiente. En mi caso, ¿no? Yo acababa de tener a mi hija y estaba llena de miedos. Y mi pregunta era, ¿hasta dónde la voy a coartar de su libertad por mis miedos? Y hasta dónde esos miedos son reales, ¿no? De peligros reales. Entonces yo creo que es una disyuntiva que tenemos muchos los papás y pues la quise poner en escena, ¿no? Por eso me llamó la versión. Esta obra además tiene un twist que fue una comisión para el Kennedy Center en Washington, entonces un poco tenía la idea de hay que vender boletos. Entonces bajo esas 2 líneas escribí esta obra, pero yo digo que no hay que usar los cuentos de hadas porque no tienes otra cosa de qué contar, sino más bien porque te enamora una historia, un personaje, una premisa del cuento de hadas que quieres o que necesitas contar, de la que necesitas hablar. Y de ahí decir, bueno, ¿qué twist le voy a dar yo para contar mi visión de este cuento? Y ahí es cuando pues uno a mí me pasa mucho, te enfrentas contigo mismo a decir, quiero hacer una copia o realmente quiero contar algo, ¿no? de esto. Para mí regresar siempre a los cuentos de hadas, los cuentos clásicos, es un reto.